Si estuvieras siendo tú, ¿quién serías? Te doy la bienvenida a la autenticidad del ser. Mi nombre es Susana Cebes y este es un espacio de reflexión, energía, conciencia y espiritualidad. Es un gusto tenerte aquí presente en este primer episodio, en donde vamos a hablar acerca de los cambios, de las creencias y los pensamientos y cómo estos influyen en que esos cambios se hagan realidad o no, así como también el uso que le damos al tiempo y la implementación de los nuevos hábitos que se requieren para que ese cambio se pueda materializar en nuestra vida. Y la importancia de hacer cambios en la vida es que todo es cíclico. Y si tú no quieres que la vida o el universo te pongan incómodo, entonces tendrás que saber reconocer cuando un cambio te está llamando. Y normalmente proviene a raíz de sentir un vacío en tu vida o que algo te falta, te sientes desmotivado o que algo ya no está cuadrando, te sientes como no feliz. Incluso puedes ser estresado o con ansiedad. Y claro, el cuerpo nos habla, es el primero en reconocer que necesitamos un cambio. Y repito, todo es cíclico. El día, la noche, el movimiento del mar, de las olas, el cielo, las nubes, nada se queda exactamente en el mismo sitio o en el mismo lugar. Y se supone que también venimos aquí a la tierra a cumplir una misión. No podemos quedarnos todo el tiempo en un mismo sitio o en un mismo lugar o siendo de una misma forma. La vida, las circunstancias, las personas, todo nos orilla a hacer cambios. Y puede que una de las resistencias más grandes y más fuertes que tenemos al cambio es porque en realidad nos asusta nuestra luz, nos asusta el ser exitosos. Y esto me recordó a un poema de Marianne Williamson que habla acerca de nuestro miedo más profundo. Y te lo voy a leer. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres el hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo, que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Este es el poema que quise recitarte. Y a esto voy con esa resistencia al cambio de que a veces le tenemos miedo a no encajar en cierto lugar o con ciertas personas con las que estábamos y resulta imperativo salir de ahí, resulta urgente que sigamos la voz de nuestra alma y que hagamos caso a esa vocecita, a esa incomodidad que nos está llevando a tener que hacer un cambio, a movernos. Y aquí es cuando viene entonces mi historia, que te voy a contar de cómo ha sido mi proceso de cambio durante este año, que la verdad me he lanzado bastantes veces ya a hacer cambios en mi vida. Uno de ellos, de los más importantes, fue renunciar a un trabajo en el que ya no me sentía cómoda o me sentía vacía
y bueno, esa es parte de otra historia. Pero quiero contarte cómo ha sido este proceso, cómo inicié con este vacío a pesar de que ya había hecho un cambio tan grande y comencé a emprender mi propio negocio. En medio de ese inter, a esta altura de 5 meses, 4 meses, 5 meses, yo ya llevaba como cierta insatisfacción, como que algo me faltaba, como que necesitaba hacer algo distinto, porque todo el tiempo he estado actuando en modo supervivencia debido a que no me he podido dar el tiempo como de descansar o de observar bien qué es lo que está pasando en mi vida desde que renuncié. Ha sido como que me he motivado a funcionar sí o sí para poder vivir, ya que pues se necesitan pagar cuentas. Y la cuestión aquí es que en medio de este cambio que te cuento que hice, comencé a sentir que algo me incomodaba, algo me estaba incomodando, y en realidad era que el cambio todavía no se procesaba del que ya había hecho, sino que yo también tenía que transformarme, tenía que mudar de piel, hablando metafóricamente. Y recientemente, hace como un mes más o menos, sí, más o menos hace un mes, comencé entonces a implementar estos cambios. Y una mañana estaba de visita yo en mi pueblo, en casa de mi mamá, y me desperté y dije, necesito hacer algo ya, no puedo seguir haciendo más de lo mismo porque no estoy obteniendo resultados diferentes y necesito cambiar, algo me está faltando, algo no está cuadrando con los cambios que hice ya desde abril y necesito que realmente esto termine porque me está rebasando. Así que me desperté. Había llovido una noche anterior y lo primero que pensé fue en esta pregunta del ¿qué necesito o cómo puedo hacer un cambio? Y me llegó a la mente tal cual esta idea de métete a bañar en agua fría. Entonces fue como de ok, me meto a bañar en agua fría. Para esto pues tengo que contar que a mí me encanta bañarme con agua caliente. Es muy raro, la verdad, si yo llego como a usar agua fría o a no prender el calentador para bañarme, a menos que sean tiempos de muchísimo calor. Pero pues como te decía, había llovido el día anterior, entonces el agua estaba muy fría y era temprano en la mañana. Pero algo me motivó, dije ok, voy a probar a hacer algo distinto y a ver qué pasa. Si eso me llegó es porque requiero hacerlo. Así que puse una canción que me motivaba mucho y lo que hice fue abrir la regadera y conforme iba tocando el agua, en mi mente solo estaba él, todo está bien, tú puedes, siempre puedes y tal cual. Al inicio obviamente sentí como ¡ay, me quiero salir de aquí! Pero respiré profundo y me mentalicé a todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y al final de cuentas se logró, lo logré. Y hubo como cierto aumento en mi adrenalina, cierto cambio, cierta satisfacción de haber logrado eso pequeño que pudiera parecer insignificante para cualquier persona, pero para mí fue importante. Y ahí comenzó todo. Ahí me di cuenta de que necesitaba realmente hacer modificaciones en mi vida y sobre todo con el uso del tiempo también, que aquí es una de las claves, es algo de lo más importante porque si tú quieres mejorar una versión tuya no puedes seguir haciendo todo el tiempo lo mismo. Tienes que controlar, por ejemplo, el uso que le das al celular, cuántas horas te quedas viendo las redes sociales o viendo películas o viendo la televisión o hablando con ciertas personas, con tus amigos o chateando, etc. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo que puedes utilizarlo en seguir alimentando una mejor versión tuya? Y sí, caí en cuenta
observando exactamente en qué estaba ocupando mi tiempo, de que la mayor parte del día me la pasaba pensando en que necesitaba hacer un cambio y en que las cosas no me estaban funcionando del todo y estaba en este modo supervivencia, y que me la pasaba normalmente en el pensamiento de forma constante, como si fuera una adicción, como si fuera este hámster que va en la rueda una y otra y otra y otra vez y no llega a ninguna parte. Algo así estaba haciendo mi mente. Y al mismo tiempo había este autosabotaje como de no vas a poder, que aquí es donde hablo de las creencias limitantes. Y bueno, comencé a tomar acción. Una de las primeras cosas que hice fue comenzar a adquirir más conocimiento. Ponía algunos audiolibros, todavía los pongo, y comencé a leer libros que por ahí tenía digitales que hablaban acerca de las creencias y de la importancia que tienen en nosotros y en la manifestación de un cambio, por ejemplo, o de una versión de nosotros. Y me di cuenta de que se requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísima dedicación, de muchísimo compromiso el iniciar un cambio, porque hay momentos, como todo, que estás arriba y otros estás abajo y necesitas replantearte y observar bien en qué punto estás para no perderte. Entonces, otra de las cosas que implementé también fue que estaba perdiendo el ejercicio porque brindaba las sesiones en la tarde la mayor parte de la semana, y yo solía correr por las tardes. Ahorita ya no. Ya lo implementé de modo que cuando pueda correr en las tardes lo hago, y cuando pueda correr en las mañanas me levanto muy temprano y lo disfruto muchísimo. Pero fue la determinación de decir, ok, voy a madrugar para irme a correr, porque estaba acostumbrada a que la mayor parte de mi trabajo es en la tarde, entonces no me levantaba tan temprano, y ahora es como de levántate 6:30 de la mañana y te arreglas para ir a correr. Y empezar a hacerlo así, empezar a intercalar entre el correr en la mañana y en la tarde, ha sido bastante beneficioso para mí, y es algo que, claro, me ha estado costando bastante porque es un cambio que apenas estoy implementando, pero realmente se puede. Y aquí es a donde quiero invitarte a ti, que si estás en esas ganas de querer iniciar o hacer algo distinto, o que te sientes vacío o incómodo, entonces son las señales que te están dando para que te muevas de donde estás, para que comiences a hacer algo distinto, para que sigas creciendo, sigas evolucionando, para que integres el aprendizaje que has tenido hasta este momento. También otro de los aspectos que comencé a cambiar es, por ejemplo, de ese uso del tiempo, cuánto estaba dándole al uso de redes sociales. Y ahora, por ejemplo, ya programo los videos, los reels que publico. Cuando tengo chance los hago, cuando me doy el chance, cuando no. Es decir, cuando quiero publicar algo lo hago, y cuando no, porque también lo respeto mucho desde el aspecto en el que tiene que ver mucho con el diseño humano o human design, que es otra área que ya les estaré explicando aparte. Pero mi diseño humano es de un proyector, y un proyector requiere trabajar en lo que realmente desea, cuando quiere y como quiere, y tiene que respetar mucho también sus periodos de descanso, porque si no colapsamos y no funcionamos. Es algo que también he descubierto. Ya les estaré platicando más adelante acerca del diseño humano, y siento que ya me estoy perdiendo en toda esta historia, pero comencé a limitar ese uso de redes sociales, las pláticas en WhatsApp. Prefiero mejor quedar con las personas para poder platicar y brindarles un tiempo determinado. Y también estoy aprendiendo a decir no a aquello que considero que no debería tener mi tiempo. Y esto es algo importantísimo, porque a veces no queremos hacer algo y ahí estamos, ahí vamos, como con miedo a decir que no. Pero es bien importante que comencemos a definir si realmente nos va a hacer de contribución esa salida o ese favor que tengamos que hacer, o lo que tenga que ver con hacer algo que tú no quieres. Siempre hay que revisar si va a ser de contribución o no, y puedes hacer la pregunta: ¿esto va a ser de contribución para mí? Y tú energéticamente puedes percibir que sí o que no, y si te sientes expandido, si te sientes bien, en paz, genial, es un sí. Si por el contrario sientes como que en el estómago o sientes contracción de que y no quiero, entonces es tu mejor señal. Los obstáculos que he presentado durante todo este proceso de cambio,
que te digo, aún no termina porque es algo que apenas estoy implementando, el cambio, el uso de hábitos, etc. El autosabotaje ha sido uno de mis más grandes obstáculos porque claro que surge primero esta parte, esta vocecita en la que se te indica que no vas a poder o quieres las cosas ya de la noche a la mañana, y es algo que también estoy trabajando mucho, lo que es la paciencia en ese aspecto. Y me ha funcionado mucho utilizar esta metáfora de la semilla, de que cuando tú plantas esa semilla no crece de la noche a la mañana. Tienes que regarla, tienes que dejar que le dé el sol, tienes que esperar a que crezca poco a poco porque es un proceso. Y así como esa plantita va a crecer y va a dar sus frutos, así es como también nosotros vamos a poder ir transformándonos, ir creciendo, ir evolucionando y el cambio va a ser factible. Una de las estrategias que estoy utilizando cuando me siento poco capaz o insuficiente es comenzar a escribir todos esos pensamientos y transformarlos. O sea, lo que hago es cambiarlos, cuestionarlos. Por ejemplo, si escribo no soy suficiente, entonces lo que hago es cuestionarlo de esta forma. ¿Por qué crees que no eres suficiente? ¿De dónde proviene esta creencia? Cuando comienzo ya a escudriñar un poco toda esa información, entonces ahora sí la cambio a positivo. Soy suficiente, pero primero reviso de dónde proviene y me doy cuenta y observo todo lo que se va presentando en mi cuerpo, en emociones y en sensaciones, y transmuto o cambio reprogramo esa creencia o ese pensamiento. Entonces es una estrategia que podría ayudarte a ti si quieres implementar algún cambio, que lo escribas, ese pensamiento, que lo cuestiones y que lo reprogrames. También el rodearte de personas positivas que te sumen a ese cambio, que te motiven, que lejos de decirte no vas a poder o X cosa, por ejemplo, alguien que quiere dejar de fumar y una persona que se te acerca y te ofrece el cigarro, pues es alguien que no te está sumando, es alguien que no te está contribuyendo. Así que también hay que aprender a rodearnos de esas personas que nos motiven a hacer esos cambios. En resumen, para poder hacer entonces un cambio en tu vida, requieres primero iniciar haciendo cosas distintas. También la visualización es muy importante, imaginando cómo se ve esa mejor versión tuya. Escríbela, es importante que la escribas y que también vayas planificando qué haría esa mejor versión tuya, a qué hora se levanta, qué come, cómo se viste, cómo se ve, cómo se comporta, qué personas le rodean, de qué personas se tiene que alejar, etc. Y conforme tú vas a ir ordenando todo esto, vas entonces a encarnar poco a poco esta versión. Pero tienes que hacer movimiento, tienes que accionar, no puedes quedarte solo con la idea. De lo contrario, pues no va a manifestarse un cambio. Trabajar mucho con el uso del tiempo, trabajar mucho con esas actividades, con esos hábitos, cambios de hábitos, con afirmaciones, creer en ti, y pues si se te puede facilitar el hecho de ir incluso a terapia psicológica para poder hacer más factible este cambio, muchísimo mejor. En fin, pues creo que esto es un poco de lo que quería compartirte, de cómo estoy llevando este proceso, de que sí está siendo todo un reto para mí, pero que si se quiere se puede, o al menos tengo fija la atención en ello. Ya te estaré contando cómo me va con todo esto. Y pues nada, creo que hasta aquí llegamos. Me dio muchísimo gusto estar aquí. Comparte este episodio a quien creas que pueda ser de contribución, y también te voy a agradecer que puedas calificar este podcast, así como que te suscribas, y si tienes alguna recomendación, alguna pregunta, un tema sugerido, pues con toda libertad lo hagas. Te envío un abrazo muy fuerte y nos escuchamos hasta la próxima.